Muy buenos días, tardes o noches en el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Oscar Chequimia y junto conmigo vamos a resolver un ejercicio del curso prefacultativo de la Facultad de Ingeniería. El ejercicio que resolveremos es de tercer parcial de 2015, así que acompáñame en la resolución. ¿Qué nos dice? Nosotros tenemos tres muestras de un aminoácido cistina, ¿no? Compuesto por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Acá nos menciona, ¿no?, que tenemos un compuesto, ¿no?, cistina. No nos menciona la fórmula del compuesto, no es conocida la fórmula del compuesto, ¿verdad? Solamente sabemos que está formado por los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, ¿no? Tenemos tres muestras que se van a someter a distintos tipos de reacciones o experimentos. La primera muestra nos dan datos, tiene 0,17637 onzas, ¿no? Y nos dice que esta muestra se somete a una combustión completa, ¿no? La combustión completa, como podemos observar en teoría de reacciones químicas, la combustión completa hace referencia a una reacción con oxígeno, ¿verdad? Esta reacción con oxígeno, en unas reacciones de combustión, van a producir dióxido de carbono y agua, ¿no? Los productos de una reacción de combustión completa son estos: dióxido de carbono y agua. Las cantidades resultado de esta reacción son 5,5 gramos de dióxido de carbono y 2,25 gramos de agua, ¿no? Bien, tenemos el primer experimento. Lo que nos dice después es que tenemos una segunda muestra, una muestra de 0,07055 onzas. Nos dice que esta muestra de cistina se ha sometido a una reacción, ¿no? No sabemos con qué está reaccionando, sin embargo sabemos los productos, ¿no? Nos dice que son amoníaco. En este caso tenemos amoníaco, ¿no? NH3, 0,283 gramos de amoníaco. ¿Listo? Entonces la muestra de cistina se habrá combinado con algún elemento compuesto y los resultados son el amoníaco, ¿no? 0,283 gramos. Y finalmente la última muestra, 0,17637 onzas. Esta última muestra ha producido 2,667 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿no? Igualmente tenemos la cistina, reaccionará con algún elemento o compuesto y los productos son el anhídrido sulfuroso, que en este caso es azufre, oxígeno 2, ¿no? El azufre está actuando con su valencia +4. Muy bien, la cantidad de anhídrido sulfuroso es 2,667 gramos de anhídrido sulfuroso. Listo. Se tienen estos tres experimentos que se realizan con la cistina. Sin embargo, nos menciona algo más. En un experimento se determina que una muestra de este aminoácido, ¿no?,
yo tenía la cistina de nuevo de 0,71922, ¿sí? Por decir, onzas, ¿no? Una muestra de cistina de esta naturaleza se ha recogido sobre agua, ¿no? Las cuales ocupan un volumen de 2 decímetros cúbicos a 14 grados centígrados y 832 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ha sido lo siguiente, ¿no? Y este es un tema del estado gaseoso que lo hemos visto en el segundo parcial. Seguramente nosotros tenemos cistina gaseosa, ¿verdad? Lo que viene a ser el compuesto en estado gaseoso. ¿Listo? Y lo que se ha hecho es que se ha recogido sobre agua, ¿no? Seguramente esta sustancia gaseosa de la cistina por un mecanismo de conexión se ha recogido sobre agua, ¿no? Sobre agua, ¿verdad? Y finalmente hemos obtenido una mezcla, ¿ya? Los datos que nos dan de volumen, 2 decímetros cúbicos. El dato que nos da de temperatura, 14 grados centígrados. Y el dato de la presión, 832 milímetros de mercurio, ¿no? A esto le denomino presión total. Esta muestra de cistina gaseosa se ha recogido sobre agua, dándonos 2 decímetros cúbicos, 14 grados Celsius y una presión total de 832 milímetros de mercurio. Esta unidad de temperatura rápidamente lo puedo convertir a unidad en Kelvin, que nos da 287 Kelvin, ¿no? Todos estos datos que nos dan en las últimas líneas del ejercicio hacen referencia a una mezcla gaseosa húmeda, que es lo que hemos estudiado en la segunda parte, ¿no? El estado gaseoso. Bien, tenemos todos los datos de los fenómenos y datos sobre la cistina en el estado gaseoso. Con todo este esquema podemos empezar a realizar los cálculos del ejercicio. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la resolución un poco numérica. En primer lugar, quiero que noten, ¿verdad?, lo que nos decía el principio del enunciado, que la cistina, todas las muestras de cistina están compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Esta información es la que nos da en la primera línea del ejercicio, ¿no? Sabemos que las muestras se sujetan a distintas transformaciones. Vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿les parece? Nos dice que la cistina, este conjunto de átomos, en primer lugar reacciona con oxígeno dándonos carbono y agua. ¿Listo? El porqué de que nos da esta primera reacción es que nos hace referencia a la transformación del carbono y el hidrógeno. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Nos decía que la cistina, un compuesto de estos átomos, reacciona para dar CO2 y agua. ¿A qué hago referencia? A que todo el carbono que contiene la molécula de cistina va a ir a parar al carbono del dióxido de carbono, ¿sí? Y todo el hidrógeno que tiene mi molécula de cistina va a ir a parar al agua, ¿no? Esa es la utilidad de la primera reacción, ¿no? Darnos la información de qué cantidad de carbono e hidrógeno tiene el compuesto cistina, ¿ok? Entonces, con la primera reacción tenemos los datos de carbono e hidrógeno. La segunda nos dice que la molécula de cistina reaccionará con algún otro compuesto dándonos amoníaco. El elemento de interés dentro del amoníaco es el nitrógeno, ¿no? Es decir, todo el nitrógeno que contiene la cistina va a ir a parar al
nitrógeno de amoníaco. ¿Listo? Y por último, la tercera reacción. La cistina reaccionará con algo y nos da anhídrido sulfuroso. Aquí hace referencia esta reacción al azufre, ¿sí? Entonces, teníamos el hidrógeno. Todo el azufre que contiene la cistina va a ir a parar al azufre. Cada una de estas afirmaciones se basan en la ley de conservación de la materia, ¿no? Significa que todo el carbono que está sujeto a la cistina a esta reacción no va a desaparecer, sino simplemente va a ir a parar al dióxido de carbono. Todo el hidrógeno no va a desaparecer, sino va a ir al hidrógeno del agua, ¿no? Y así sucesivamente con las otras reacciones. Teniendo en cuenta esta idea de la ley de conservación de la materia, por simple operación vamos a hallar la cantidad de oxígeno, ¿no? Y enseguida la vamos a hacer. Listo. Teniendo en cuenta esta idea, vamos a ir operando con los datos que nos dan. La primera reacción nos dice que tenemos 0,17637 onzas de cistina y el producto de esto obtenemos 5,5 gramos de dióxido de carbono, ¿no? Nuestro objetivo de acá, de este compuesto, va a ser extraer todo el carbono. ¿Listo? Para eso vamos a realizar lo que se llaman los factores de conversión, ¿no? En este punto o en este paso vamos a mencionar o vamos a hacer uso de la herramienta del peso molecular. Rápidamente podemos recordar que el CO2, ¿verdad?, está formado por carbono y oxígeno, ¿no? Puedo realizar la operación rápida y tenemos esto, ¿sí? El peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos. Entonces, con ayuda de esta información del peso molecular, puedo decir que en 44 gramos de dióxido de carbono podemos obtener 12 gramos de carbono. ¿Listo? Enseguida vamos a realizar los cálculos. Siguiente cálculo importante es el agua, ¿verdad? Tenemos 2,25 gramos de agua. Lo mismo, ¿no? Podemos hacer una pequeña operación auxiliar. Estos son los cálculos que se hacían en el primer parcial, ¿no? En el primer capítulo del curso prefacultativo. Tenemos 2, 16, disculpas, y 18, ¿no? Todo esto está en gramos. Puedo decir que de 18 gramos de agua puedo obtener 2 gramos de hidrógeno. ¿Listo? Así sucesivamente vamos a ir haciendo con los demás compuestos. Bien, los cálculos de este factor de conversión lo vamos a tener enseguida, lo vamos a obtener. El segundo experimento nos hablaba del amoníaco, ¿verdad? Nos decía que 0,07055 onzas nos da 0,283 gramos de amoníaco. ¿Ya? Igual, necesitamos hacer el mismo factor de conversión, ¿les parece? Para eso, vamos a hacer eso. Puedo borrar un momento la ecuación del agua, que es el compuesto más simple, ¿no?, de estudio. Puedo decir amoníaco. Tenía el nitrógeno, tenía el hidrógeno, las proporciones 1 y 3, los pesos atómicos, ¿verdad? Y tenemos 14 y 3, no, lo que nos da 17 gramos. Entonces yo digo 17 gramos del amoníaco
podemos obtener, ¿qué es lo que nos interesaba obtener? El nitrógeno, 14 gramos de nitrógeno. Muy bien, ya tenemos los factores de conversión de cada uno de estos compuestos y simplemente es meter los datos a la calculadora. Esta cantidad de cistina me da estas cantidades de carbono e hidrógeno. Fíjense, la cantidad es 0,17637. No es la misma que esta cantidad, 0,07055. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Finalmente pasemos con el cálculo de los últimos elementos. El dato del ejercicio es que la cistina nos da 0,17637 onzas de cistina. Van a producir lo que viene a ser 2,667 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿no? Podemos hacer rápidamente lo que hemos hecho hace un momento. Tenemos el anhídrido sulfuroso, el cálculo auxiliar, ¿verdad? Pesos atómicos extraídos de la tabla periódica. Fíjense. Listo. Tenemos la fórmula del peso molecular. Realizamos el factor de conversión. Como he mencionado hace un momento, lo que nos interesa es extraer la cantidad de azufre, ¿sí? Entonces yo digo, en 64 gramos de anhídrido sulfuroso tengo 32 gramos de azufre. Puedo hacer rápidamente el cálculo de este pequeño factor, obteniendo 1,333 gramos de azufre. ¿Listo? Fíjense, teníamos esta cantidad de cistina, ¿verdad? La cantidad de cistina de 0,17637. Esta cantidad de cistina es la misma, si pueden observarlo, ¿no? Las cantidades de las que he extraído carbono, hidrógeno y azufre son la misma, ¿no? Las cantidades originales de cistina, 0,17637. Sin embargo, la cantidad de la que he extraído mi nitrógeno es diferente, 0,07055. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ajuste ahí para llevar a todo a la misma cantidad de cistina. Esto nos va a servir en el desarrollo de la fórmula empírica. Simplemente hago una regla de 3, simple, ¿sí? Puedo mencionar con este dato. Yo sé que en 0,283, perdón, estamos partiendo de las onzas de cistina, ¿verdad? En 0,07055 onzas de cistina se obtienen 0,233 gramos de nitrógeno, ¿no? Lo que quiero es llevar a la misma unidad. ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno que yo obtendría de 0,17637 onzas de cistina? Regla de 3 simple, ¿no? Lo que veíamos en los primeros capítulos. Multiplico en cruz, ¿verdad? Multiplicación y luego una pequeña división, ¿no? Entonces digo 0,17637 por la cantidad 0,233 y lo divido entre la cantidad original, ¿no? 0,07055. Podemos hacer ese cálculo rápido. Nos da un valor de 0,582 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Ya está casi, ¿no? Ya está casi. Lo único que nos falta, fíjense, he hallado el carbono, he hallado hidrógeno, nitrógeno, azufre,
sí, que lo acabo de ver acá. El último paso sería el oxígeno, ¿no? Para eso podemos mencionar la cantidad de la cistina, ¿no? Aquí puedo hacer un pequeño separación. La cantidad de cistina que es de mi interés, con la que voy a realizar mis cálculos finales, ¿no? 0.17637 onzas. Primer parcial, factores de conversión, ¿no? Una onza es 28,35 gramos. Lo llevo a gramos para mayor comodidad, ¿no? Porque fíjense que todo estoy trabajando en gramos. Entonces digo, simplemente es una multiplicación simple, ¿no? Realizando esta operación van a ver que es 5 gramos de cistina. Bien, yo sé que estos 5 gramos vienen de la suma de la masa de carbono más la masa de hidrógeno más la masa de nitrógeno y la masa de azufre con la masa de oxígeno, ¿no? Esto en totalidad me da 5. ¿Qué les parece que para hallar la masa de oxígeno, este valor de 5 le reste cada uno de estos valores, ¿no? La masa de carbono, de hidrógeno, nitrógeno y azufre. ¿Listo? Entonces voy a aplicar esta última relación aquí, ¿ya? La masa de oxígeno es igual a 5, ¿sí? Menos lo que tenía la masa de carbono, 1,5, la masa de hidrógeno, 0,25, la masa de nitrógeno, ¿no? Pero ojo, no es esta masa de nitrógeno, sino la masa de nitrógeno que he realizado con el factor de la regla de 3, ¿no? 0,582. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el cálculo para esta cantidad, ¿no? Azufre, la masa de azufre, que era esta, ¿verdad? 1,333. Y finalmente, esa es la expresión. Haciendo la resta correspondiente, nos da una masa de oxígeno de 1,335 gramos. Listo. Ya hemos realizado los cálculos para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido aplicar la ley de conservación de la materia. Con estos datos de carbono, el dato de hidrógeno, el dato calculado nuevamente de nitrógeno, el dato de azufre y el dato de oxígeno, voy a calcular el primer inciso, el inciso A, ¿sí? Así que ya empezamos a realizar los últimos cálculos. Muy bien, vamos a empezar ya con el procedimiento del cálculo de la fórmula empírica, ¿sí? Acá lo que he hecho ha sido simplemente para cada elemento trasladar los valores que hemos obtenido hace un momento, ¿no? Los valores de las reacciones de la cistina, ¿no? Bien, vamos a realizar los pasos del cálculo de la fórmula empírica. Primer paso, ¿no? Partimos siempre, ya sea de la composición porcentual o de los datos de las cantidades en masa de los elementos que haya en una misma cantidad de muestra, ¿no? Ese es el porqué de que hemos hecho el arreglo, por ejemplo, para el nitrógeno, ¿no? Todos los datos deben ser para la misma cantidad de la muestra de cistina. El primer paso va a ser dividir cada cantidad entre su peso atómico. Ya. Es algo sencillo. Una simple división. ¿Sí? Vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? 0,125, el mismo valor, hidrógeno, del nitrógeno,
Podemos revisarlo. Azufre. Fíjense esta curiosidad, ¿no? Es el mismo valor. Pueden revisarlo, los cálculos correspondientes. Lo que yo recomendaría es trabajar estos valores con 3 cifras significativas, ¿no? Porque vamos a ver algunas particularidades de la fórmula empírica que podrían presentarse. Bien, el primer paso es dividir entre el peso atómico de cada elemento, ¿no? Entre el peso atómico de cada elemento en específico, ¿sí? Fíjense, por eso es que del azufre es 32, del nitrógeno es 14 y así sucesivamente. Segundo paso, dividir de nuevo estos valores entre el menor de todos los valores, ¿no? Del conjunto de los valores. Podemos ver que el menor es esto, ¿no? 0,0416, ¿sí? Voy a dividir cada uno de estos valores entre el menor, ¿sí? Ya, obviamente acá, fíjense, me va a dar 1, ¿no? Ajá. Para el nitrógeno, bien, porque son el mismo valor. Del carbono, rápidamente. Pueden verificar este valor, nos da 3,005. Hidrógeno. 600, ¿ya? Y finalmente del oxígeno. Ahí está, 2,005. Bien, fíjense los valores, ¿no? Los valores son prácticamente casi enteros, ¿no? Tenemos 2,005, 3,005. Simplemente estos valores pueden llevárselo a su valor más cercano, ¿no? Y es así como podemos obtener la fórmula empírica, ¿no? 3,005 prácticamente es 3, hidrógeno 6, prácticamente 6. Nitrógeno y azufre son 1, ¿verdad? Que se sobreentiende, ¿verdad? En la fórmula. Y oxígeno es 2. Listo. Es aquí como hemos obtenido el primer inciso. El inciso A que nos pedía la fórmula empírica. ¿Ok? Primer paso, divido entre el peso atómico. Segundo paso, divido entre el menor valor, que era 0,0416. Y aquí va a ser la decisión, ¿no? Decisión de dejarlo tal como está, ¿no? Fíjense. En este caso la decisión ha sido dejarlo tal como está, porque los valores prácticamente son enteros, ¿no? Pero hay casos en los que acá, por ejemplo, me podría salir 2,5 o 1,3, ¿no? En esos casos convendrá realizar multiplicaciones, ¿no? Para volver estos números enteros. Por ejemplo, acá yo podría multiplicar por 2 y aquí podría multiplicar por 3, ¿no? Esto me daría tal vez 5 o me daría tal vez un valor redondeado, ¿no? 1.3 por 3 me da, aquí no sé, 3.9, ¿no? Y simplemente es 4, ¿no? Esos casos también se van dando en los cálculos de fórmula empírica, así que, saben, si nos dan 0.5, 0.3, lo multiplican por 2 o por 3 para volver números enteros. Listo, tenemos el inciso A, pasemos al inciso B. Muy bien, calculemos finalmente el inciso B. Nos pide la fórmula molecular, ¿sí? Una aclaración antes para la fórmula molecular. La fórmula molecular nos da
el valor de la fórmula real, ¿no? Para esto es importante mencionar un factor, el factor de corrección, ¿verdad? Este factor de corrección nos ayuda a decidir si es que la fórmula molecular viene a ser igual que la fórmula empírica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá va a ser dividir el peso molecular, ¿ya? En este caso voy a dividir el peso molecular real entre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿ya? Este valor me va a ayudar a decidir si es que vamos a quedarnos tanto con la fórmula empírica tal como está, o si vamos a aplicar un factor de corrección y convertirlo en la fórmula real, ¿sí? Muy bien. Tenemos que hallar lo que viene a ser el peso molecular real. ¿Listo? Para eso nos da el siguiente experimento. Nos dan datos de los gases, volumen 2 decímetros cúbicos, esta temperatura y esta presión total, ¿no? Podemos reinterpretar rápidamente los datos. Tenemos un volumen de 2 decímetros cúbicos. Esto directamente son 2 litros, ¿sí? Tenemos la temperatura y tenemos una presión total. ¿Listo? Vamos a mencionar un poco del estado gaseoso. Sabemos que el estado gaseoso se rige por la ecuación universal de los gases ideales, lo que viene a ser el pavo ratón. Entonces, tenemos la expresión del pavo ratón, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a trabajar con esta expresión, sino con una de sus formas, ¿sí? Que es presión por volumen y por el peso molecular. ¿Listo? Tenemos la constante de los gases, la temperatura y la masa, ¿no? Nos dice que la muestra gaseosa tiene una masa, ¿sí?, de una muestra del aminoácido de cistina de 0,71922, ¿no? Ese es el elemento que tenemos, ¿no? Nos mencionaba que en la muestra de cistina tiene esta masa, ¿no? 0,71922 onzas. Bien, tenemos la masa, tenemos la temperatura, las presiones. Ojo, esta presión hace referencia a la presión total, ¿no? A la presión tanto de la cistina como la presión del agua. ¿Ya? Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito la presión de la cistina. ¿Ok? Bien. Puedo despejar esta pequeña expresión, la suma de 832, presión de la cistina más la presión del agua, ¿no? Nos da que la presión de la cistina es el total, 832. Si yo despejo de esta ecuación, esta presión viene a restar, ¿no? Menos 72. Todo esto en milímetros de mercurio. Simplemente estoy preparando estos datos para meter a la ecuación final, ¿sí? Tengo 832 menos 72, que es el dato de presión de agua saturada, ¿no? Me da 760 milímetros de mercurio. Listo. Ya tengo la presión, tengo el volumen, tengo la constante R, que siempre es conocida, ¿verdad? La constante universal, 62,4 milímetros de mercurio por litro y Kelvin mol, ¿no? Tengo la temperatura y también tengo la masa, ¿no? Aquí podría convertirlo a gramos, que esto ya lo hemos hecho hace un momento, conversión de onzas a gramos. Esto me da una cantidad de 20,39 gramos. Listo. Ya tenemos también la masa
la temperatura y la constante. Despejamos el peso molecular. Directamente, ¿les parece? Directamente, la presión y el volumen pasan a dividir y reemplazo datos. Constante de gases, 62,4 milímetros de mercurio. Unidades, ¿no? Siempre son importantes en todas las ramas exactas. Kelvin, temperatura, masa, 20,39. Lo que pasa a dividir es la presión, 760. Y el volumen, ¿no? El volumen que es 2 litros. No olvidemos que el volumen de la mezcla es el volumen que también va a ocupar la cistina, ¿no? Listo. Tenemos 62,4 por 287 por 20,39 y dividido entre los valores correspondientes. Nos da 240,237. Unidades, ¿no? Milímetros con milímetros, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y tenemos gramos sobre mol. Listo. Ya hemos hallado el peso molecular real. Lo que nos falta hallar es el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? Entonces, ya para terminar el ejercicio, hemos hallado el peso molecular real, ¿verdad? Que es de 240,237. La fórmula empírica que hallamos hace un momento era este valor. Podemos hallar rápidamente su peso molecular para introducir a la fórmula, ¿no? Tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos aportación de 3, 6, 1 y 2, ¿no? Cada uno son los coeficientes. Multiplicamos, es simplemente un cálculo de pesos moleculares, ¿no? Perdón. Listo. Acá, bueno, ponemos las operaciones. Listo. La suma nos da que es 120 gramos mol. Listo. Introduzco este valor a la fórmula, ¿no? De lo que viene a ser el peso molecular real, numerador, dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Veamos si es que se aplica el factor de ajuste, ¿no? Obviamente nosotros observamos que sí, ¿no? Nos da un valor de 2,002, ¿ya? Esto hace referencia a mi fórmula original que hallamos hace un momento en el inciso A. Voy a multiplicarlo, cada uno de sus coeficientes, sus subíndices por el factor 2, ¿no? Obteniéndose así un valor de la fórmula molecular del doble, ¿no? Es decir, 2 por 3, carbono, 6, 2 por 6, 12, multiplicamos 2 por 1 del nitrógeno, 2 por 1 del azufre y finalmente 2 por 2 del oxígeno. ¿Listo? Esta sería mi fórmula molecular del inciso B. Y es así como terminamos este ejercicio del tercer parcial del 2015. Muchas gracias por su atención.